Hola, mi nombre es Lara Rogelio José Luis. En esta ocasión se realizará la simulación de un rectificador trifásico controlado de media onda. Bien, para ello necesitaremos el bloque Power GUI, también se necesitará de una fuente, se necesitarán 3 fuentes de voltaje AC y una DC. También se requerirá de un diodo de paso libre y un tiristor. Se requerirá de un tiristor y un diodo. Se requerirá de un punto de referencia. Se necesitará una carga RL. Bien, procederemos a realizar las conexiones. También se necesitará medidores de corriente y voltaje. Bien, procedemos a realizar las conexiones del sistema. Se tiene que requerir, vamos a requerir 3 fuentes de voltaje, como ya se había dicho. Bien, 3 fuentes de voltaje AC. Las rotamos de la siguiente manera. Perdón, está mal, es al revés. Acá de la misma manera. Ya, colocamos la referencia. Colocamos también el medidor de voltaje. Para este caso medidor allí, otro acá, y otro del lado de acá. Los medidores de voltaje, los medidores de corriente, bien, configuramos la fuente de voltaje. Este será VN, por lo tanto de 120 por raíz de 2 a 60 Hz, y la fase que quede en 0 grados, 120 por raíz de 2, 60 Hz. Y este será voltaje AN. Este será voltaje BN, por lo tanto será 120 por raíz de 2 por raíz de 2.
va a estar desfasado 120 grados. Va a estar desfasado 120 a una frecuencia de 60 Hz. Le damos OK. Y acá de la misma manera, 120 por raíz de 2 a una frecuencia, un desfase de 240 60 Hz. Este sí mismo será voltaje CN y acá sería voltaje el voltaje CN, perdón, el voltaje VN. Muy bien, ya. Entonces vamos a ubicar los tiristores. Bueno, en este momento serán los medidores de corriente. Los medidores de corriente. Medidor de corriente. Al igual que aquí y también del lado de acá. Bien, conectamos el medidor de corriente. Subimos un poco, muy bien. Entonces estos medidores de corriente tendrán que ir conectados con 3 tiristores. Ya, ahora vamos a necesitar generadores de pulso. Bien, vamos a conectar los cátodos en común. Los cátodos en común para conectar la carga. La carga será una carga RL. Una carga RL con 10 ohmios, 1 milihenrio seteado. Ok. La fuente de voltaje. La fuente de voltaje será una fuente DC. Será de 25 voltios. Se necesitará de un medidor de corriente para la corriente de salida y el diodo de paso libre se lo conectará de la siguiente manera con un medidor de corriente de la siguiente forma.
la conexión de la carga con la fuente DC y se requerirá de otro punto de referencia. Y se requerirá también de un voltímetro, de un medidor de voltaje para la carga. Será el voltaje de salida. Voltaje de salida. Tendríamos el positivo y el negativo de este lado de aquí. Ya, ahora procedemos a ubicar las etiquetas. La etiqueta en donde necesitemos. Por ejemplo, aquí necesitaremos voltaje de entrada AN, BN, CN, corriente A, B, C. Necesitaremos en los pulsadores, en la corriente de salida y en la corriente del diodo. La corriente del diodo y el voltaje de salida. Entonces buscamos las etiquetas, los MUX y Scott. Vamos a buscar from go to los MUX y el scope. MUX y un scope. Bien, entonces vamos a colocar las etiquetas donde corresponde. En este caso comenzamos con el voltaje de entrada, que en este caso será VAN. Voltaje VAN. Acá sería el voltaje VN. El voltaje VN. Y acá sería el voltaje CN. Voltaje CN. Esto sería la corriente IA y la corriente IB. Vamos a reducirlos un poquito más. Será corriente A ya. Aquí sería la corriente IA, la corriente IB y acá sería la corriente IC. Aquí vamos a configurar el generador de pulso. El periodo será 1/60. La fase delay, como se encuentra como está este generador de pulso, pertenece al voltaje VAN, entonces tendrá un desfase de 0 grados
luego estará acompañado por un offset, bueno, para el rectificador trifásico de media onda controlado, requiere de un offset de 30 grados y, como se dice en la práctica, el alfa debe ser de 60 grados. Por ende, la configuración para la fase en el pulso A sería la que se encuentra aquí. Como se puede apreciar, el desfase que es 0, el offset de 30 y los 60 grados del alfa. Lo copiamos y lo pegamos. Ok, le cambiamos el nombre, será PA. De la misma manera, acá ya el desfase ya no es de 0, como es BBN, vendrá un desfase de 120. El offset sigue siendo de 30 y el alfa es de 60. Aquí el periodo es 1/60. Ok, revisamos. 1/60, sí, está bien. Y en el C, en el bloque C, en el generador de pulso C, como aquí pertenece al voltaje BSN, va a tener un desfase de 240, un offset de 30 grados y un ángulo alfa de 60. Entonces copiamos esta configuración de aquí. Aquí podemos observar el desfase de 240, el offset de 30 y el alfa de 60. Entonces le damos control V, el periodo es 1/60, damos OK. Este de aquí también será PB y este será PC. Bien, requeriremos 3 etiquetas. Este será PA, este será PB y este será PC. Y lo conectamos PA, PB, PC. Bien, ya tenemos las 3 etiquetas de PA, PB y PC. Tenemos los generadores de pulso. Nos falta la corriente de salida. Será E out, la corriente de salida. También necesitaremos una etiqueta para la corriente del diodo. Corriente, diodo, aceptar. Y una etiqueta más para el voltaje de salida. Bien, ahora hay que configurar el Scott. El Scott en este caso recibirá 6 señales. Eso quiere decir que debería ser 6 osciloscopios que deben aparecer. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos.
Creo que no se configuró. No se configuró. Damos 6. La ayuda que sea de 6. Le damos OK. 2, 3, 4, 5, 6. Sí, ya. Ahora procedemos a configurarlo. Vamos a necesitar 1, 2, 1, 2, 1, 2 y vamos a también a usar otro más que serían las corrientes. Para las corrientes, este más arriba. Y vamos a usar, será aquí, vamos a hacer un poquito más grande este de aquí. Bien, aquí vamos a ubicar las señales de voltaje. Será VAN, acá será VBN, acá será BCN, BCN, acá será IA y B, y C, y C, y aquí serían los pulsos, pulso A, pulso B y pulso C. Pulso C. Bien. Ya. También requeriremos de el voltaje de salida, la corriente de salida
y la corriente del diodo. Aquí sería voltaje V out, la corriente I out, o sea, corriente de salida, y aquí por último será corriente del diodo. La corriente del diodo, configuramos el tiempo que sea para dos semiciclos, para 2 ciclos, perdón. Muy bien, vemos que todo esté en orden. Bien, observamos que todo esté conectado. Sí, ya. Entonces le damos a correr la simulación. Esperamos hasta que termine de simular. Observamos los resultados y tenemos los osciloscopios, perdón. En la señal en amarillo se puede observar el voltaje AN. En el primer osciloscopio, en la señal en amarillo es el voltaje BAN. En azul es el voltaje VBN. En la señal de color rojo será BCN. En el segundo osciloscopio podemos observar la corriente IA, IB e IC. IA en color amarillo, IB e IC. Como se puede observar, es una corriente discontinua, ya que llega a cero, o sea, toma el valor de cero en un determinado rango. En el tercer osciloscopio podemos observar los pulsos dados a los tiristores A, B y C. En el tercer osciloscopio se puede observar el voltaje de salida, que en este caso podemos observar que no es cero. Permítame, sería voltaje. Ya. Como se puede observar, no es cero, sino más bien 25 voltios, y esto se debe a que en este transcurso, en este lapso de tiempo, no existe pulso en ninguno de los tres tiristores. Luego de que llega, pasa por el offset, que en el rectificador, en este tipo de rectificador es de 30 grados, y llega a los 60 grados, se activa el primer pulso, pero hasta que llegue el primer pulso, el único voltaje que toma el medidor de voltaje será el de la fuente DC, que son los 25 voltios que se observa aquí, valor 25.2, bueno, aquí sale 2.5, pero en realidad es 25 voltios. Bien, luego de que el tiristor A tiene el primer pulso, toma la señal de la fuente de voltaje A hasta el cruce por cero, perdón. Luego vuelve a tomar, luego se desactiva el tiristor 1, es decir, deja de conducir, es decir, el rectificador se apaga porque no hay corriente. En el osciloscopio 5 se puede observar como no existe corriente, aunque sí hay voltaje, pero como no hay corriente, entonces no se encuentra, no hay flujo en la carga, y por ende el rectificador estaría apagado.
se encuentra apagado ya el tiristor A, recibe el pulso, el tiristor B, luego toma la señal de la fuente BBC, asimismo hasta el cruce por 0, luego vuelve a tomar los 25 voltios de la fuente de voltaje DC, se desactiva el tiristor B, sigue siendo la fuente de voltaje DC, se activa o recibe el pulso el tiristor C, toma la señal de voltaje CN y hasta el cruce por 0 y se repite el ciclo. En el quinto osciloscopio se puede observar la señal de corriente en el circuito. Como se puede apreciar, cuando recibe el tiristor A el primer pulso, la corriente deja de ser 0, toma un comportamiento similar a la fuente BAN, debido a que el inductor, a que la inductancia en este circuito es muy poca comparada con la resistencia. Entonces la gráfica toma una similitud respecto a la señal BAN. Llega al cruce por 0, el tiristor A deja de conducir, la corriente se hace 0, el rectificador como tal ya no se encuentra operando, no hay flujo de potencia en la carga, se activa el tiristor P, es decir, recibe su pulso, toma un comportamiento parecido a la fuente BBN, luego desciende nuevamente hasta 0 y se apaga el tiristor B, el tiristor C se enciende, toma una gráfica parecida al voltaje CN y hasta el cruce por 0, en donde ya la corriente otra vez se hace 0. En el sexto osciloscopio tenemos la señal de corriente del diodo libre. Para este caso, como la señal, como el inductor es muy bajo con respecto a la resistencia, no se puede observar de gran manera la corriente del diodo. Sin embargo, podemos observar que en este pequeño lapso, permítanme hacerle zoom, en este pequeño lapso se puede observar cuando se desactiva el diodo, es decir, en este momento deja de circular corriente por el diodo y por ende solamente se puede ver en el osciloscopio, o sea, ya no hay corriente en la carga, pero sí hay voltaje, como se vio en el osciloscopio 4, el voltaje de la fuente DC. Asimismo se repite para cuando se activa el tiristor B, se activa nuevamente el diodo, es decir, la única red cuando se activa el diodo de paso libre sería la que se encuentra aquí, y hasta que la energía almacenada dentro del inductor deja de circular, entonces se desactiva el diodo y la corriente se hace 0. Bien, esta ha sido la explicación del rectificador trifásico de media onda controlado. Gracias.